Buenos días, soy Laura Membrillo Ruiz, presidente de primer año de Servicio de Dermatología del Hospital Puerta del Mar. Y en esta sesión voy a hablar de la segunda parte de las lesiones melanocíticas benignas. Ya mi compañera en la anterior sesión habló de las lesiones de la columna de la izquierda, yo hoy voy a hablar de la columna de la derecha, comenzando por los neos melanocíticos comunes adquiridos. Son lesiones bien circunscritas que en general aparecen de forma simétrica y ordenada y miden entre 2 y 6 milímetros. Aumentan de número hasta la tercera década y a partir de entonces empiezan a desaparecer. Son más frecuentes en razas caucásicas y en fototipos 2. Proceden de células madre de la cresta neural que migran hacia la epidermis. Entre los factores que hacen que aparezcan y que además se desarrollen se encuentra la exposición a la luz ultravioleta, procesos que producen ampollas, no solo los eritemas solares graves, sino también enfermedades como la necrolisis epidérmica tóxica, la epidermolisis ampollosa, procesos que causan cicatrización como el líquen genital escleroso, la inmunodepresión sistémica y alteraciones endocrinas como en el embarazo, la insuficiencia suprarrenal, alteraciones tiroideas. Las indicaciones para eliminar los neomelanocíticos comprenden que sea una lesión cambiante porque haya aumentado de tamaño, cambie de color, que tenga un aspecto atípico que nos haga pensar en melanoma, que cause molestias porque estén en zonas de roce o por motivos estéticos. Existen principalmente tres tipos de nevos melanocíticos adquiridos. El nevo de la unión, en el que clínicamente vemos una lesión macular con una ligera acentuación de las marcas de la piel, que se ve mejor cuando lo iluminamos de forma lateral. Suele tener un color uniforme de marrón medio oscuro. A nivel dermatoscópico, comprende una red de pigmento uniforme que se va haciendo más fina y tenue hacia la periferia. El nevo compuesto, en el que clínicamente vemos diferentes grados de relieve y en general tiene tonos de marrón más claro que en el anterior. A nivel dermatoscópico vamos a ver una estructura globular y a veces puede formar un patrón en empedrado. El nevo intradérmico suele tener más relieve y ser de tonos más claros que los dos anteriores e incluso a veces puede ser del color de la piel. A nivel dermatoscópico vamos a ver glóbulos focales y a veces puede haber, como en este caso, áreas pálidas o blanquecinas sin estructura y con vasos finos lineales o en coma. Pasamos al nevo melanocítico de la piel acra, suelen ser marrón uniforme, marrón oscuro, pero suelen tener estriaciones. Las características de estos nevos se deben a la anatomía única de palma y planta, que tienen crestas, que son las montañas, y surcos, que son los valles. Suelen ser compuestos simétricos, bien circunscritos y pequeños. En alrededor de un tercio de estos se produce una migración intraepidérmica ascendente de los melanocitos y otros cambios estructurales que pueden parecerse a los del melanoma. Debemos conocer tres patrones que indican benignidad. El patrón paralelo al surco, que es el más frecuente, constituye el 75%, el patrón en pelosía y el patrón fibrilar. En el patrón paralelo al surco lo que vamos a ver es una pigmentación lineal paralela que sigue los surcos de los dermatoglifos. En el patrón en pelosía lo mismo, pero además líneas de pigmento que atraviesan los surcos transversalmente. Y en el patrón fibrilar son líneas finas paralelas que cruzan los dermatoglifos en dirección perpendicular u oblicua. También debemos reconocer patrones de malignidad. El más frecuente es el patrón paralelo a la cresta, que en este caso la pigmentación lineal paralela ocupa las crestas y no los surcos. Está presente en el 98% de los melanomas acrales. Y otros como el patrón multicomponente, que ya es más sospechoso de malignidad, ya que coalicen varios patrones de sospechosos, como el velo azul blanquecino, áreas de regresión. En 2007 se propuso este algoritmo para el manejo de los nevos acrales. En primer lugar, tenemos que ver si tiene un patrón paralelo a la cresta. Si es así, hacemos una biopsia para estudio histopatológico. Si no tiene el patrón paralelo a la cresta, tenemos que fijarnos en el diámetro. Si mide menos de 7 milímetros, podemos hacer un seguimiento periódico. Si mide más de 7 milímetros, tenemos que ver si tiene alguno de los tres patrones de benignidad que hemos hablado antes, el fibrilar, el encelosía y el patrón paralelo al surco. Si es así, podemos hacer un seguimiento periódico y si no, hacemos una biopsia para su estudio. El nevo de Pitt aparece como una pápula o un nódulo pigmentado que puede adquirir diferentes tonalidades. Estas tres imágenes corresponden con nevos de Spitt, en este caso un poquito más rosado, marrón y negro. Lo característico de su anatomía patológica, que muestra células epitelioides y o fusiformes prominentes, y tanto a nivel macro como microscópico nos va a hacer pensar en melanoma. A veces nos puede confundir con un hemangioma, como en este caso, o con un melanoma nodular. Un manejo práctico es extirpar las lesiones pizoides atípicas en los niños y extirparlos todos en los adultos con un margen de seguridad.
ya que un 10-15% puede recidivar si la extirpación es incompleta. El nevo pigmentado de células fusiformes o nevo de Ritt, muchos autores creen que es una variante de células fusiformes de la anterior. Se presenta como una pápula marrón oscura o negra y es más frecuente en miembros inferiores, sobre todo en los muslos. La dermatoscopia es muy característica ya que muestra el patrón en estallido de estrellas con una zona central más uniforme y homogénea y en las periferias se disponen estos pseudópodos que se organizan de forma simétrica y ordenada. Al tener un patrón atípico se requiere que se haga una biopsia y se haga diagnóstico diferencial con melanoma. Los neomelanocíticos atípicos o displásicos en su anatomía patológica abarcan un amplio grupo en el que podemos incluir algunos de los nevos que ya hemos hablado. En consulta, cuando nos enfrentamos a un paciente con muchos nevos, tenemos que fijarnos a nivel macroscópico si tienen asimetría, como son los bordes, si son irregulares, si ha cambiado de color o tiene varios colores en la misma lesión, si el diámetro es mayor de 0,6 centímetros, porque en general el aumento de tamaño se correlaciona bien con las alteraciones estructurales y la probabilidad de malignidad. Y por último, la evolución, cómo está respecto a la última revisión, si el paciente se ha visto que haya cambiado de color, de tamaño o de forma. Diríamos que un paciente tiene un patrón atípico de nevos cuando tiene mucho, se suele poner más de 50, cuando el tamaño es variable y con frecuencia tiene varios mayores de 5 milímetros, cuando el color es irregular, aleatorio, tiene eritema dentro del nevo, o cuando los bordes son irregulares, poco definidos. Por eso, cuando vemos este patrón atípico, tenemos que hacer un seguimiento planificado, haciendo una exploración corporal de todo el cuerpo, usando la dermatoscopia, haciendo fotografía de referencia y usando la dermatoscopia digital si está disponible. Cualquier lesión pigmentada sospechosa de melanoma y cualquier lesión que cambie de forma persistente y significativa, independientemente del grupo de riesgo, debe extirparse completamente, con márgenes de aproximadamente 2 milímetros para su examen histopatológico. En estas imágenes vemos un nevo melanocítico atípico, ya que vemos que los bordes no están bien definidos, tienen varios colores en la misma lesión y el patrón dermatoscópico es reticular desorganizado. El nevo melanocítico congénito son aquellos que están presentes en el momento del nacimiento y son pilosos y pigmentados. Tienden a evolucionar progresivamente, se hacen más nodulares y rugosos y clásicamente se han clasificado según su tamaño en pequeños, medianos, grandes y gigantes. En los pequeños y medianos se podría hacer un seguimiento periódico, mientras que los grandes y gigantes tienden a degenerar más en malignidad y se recomienda su extirpación, esperando los primeros 6 meses de vida por el riesgo de la anestesia general. Lo que se ha visto en la fundación en el gen RAS antes del día 40 de la gestación, que determina en los melanocitos un fallo en la diferenciación e inmigración o en ambas. Aunque el riesgo de melanosis neurocutánea es bajo, existe y se da sobre todo en los nevos grandes o gigantes que abarcan la zona lumbosacra, dorsal u occipital y se puede presentar de forma clínica como retraso mental, convulsiones. En este caso estaría indicado hacer una resonancia magnética de cráneo e incluso una función lumbar donde veríamos melanocitos en el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos ejemplos de nevos congénitos, en este caso pigmentado y piloso, en este otro con un aspecto más nodular y rugoso. Y aquí de neuromelanosis cutánea se puede presentar, como en este caso, en forma de nevos medianos múltiples o como un gran nevo gigante que ocupa un hemicuerpo. El nevo spilus es muy característico ya que se muestran como pápulas o máculas más pequeñitas de color marrón más oscuro sobre una gran mácula que puede ir desde pocos centímetros hasta más de 15 centímetros de color marrón más claro. La anatomía patológica de esta mácula grande suele ser de la de un léntigo, mientras que las pápulas pequeñitas en su interior suelen ser nevos de la unión o compuestos. Aunque el riesgo es bajo, se ha descrito la degeneración en melanoma, por lo que se recomienda un seguimiento periódico o la extirpación si en el momento del diagnóstico es atípico. El nevo con halo suele aparecer en personas menores de 20 años. La reacción más apoyada es que se debe a una reacción mediada por células y o por anticuerpos contra melanocitos alterados de forma inespecífica y una posible reactividad cruzada con los melanocitos en un sitio o sitios distantes. También se ha asociado con la inmunoterapia y con fármacos como el imatinib o el tocilizumab. Aunque se han descrito 3 estadios, no siempre los vamos a ver. En teoría, primero aparece un eritema tenue,
que se sigue de un halo blanco alrededor del nevus. A continuación desaparece el nevo y meses o años después puede haber una repigmentación, aunque esta es rara. Cuando vemos este tipo de nevo, tenemos que indagar en la historia del paciente sobre antecedentes familiares personales de vitíligo, de nevo atípico o de melanoma. Es importante descartar en mayores de 40 años cuando aparecen de forma múltiple melanoma ocular y o cutáneo, ya que existe la asociación. El nevo combinado es la presencia simultánea de al menos dos componentes de nevo a nivel histológico distinto. Son más frecuentes en cabeza y cuello seguido de tronco, ya que el nevo de la unión o compuesto se suele asociar más frecuentemente al nevo azul, que es más frecuente en esta región. Se puede ver como azul o grisáceo o como un poco marrón oscuro sobre un nevo común un poquito más claro. El nevo melanocítico recidivante, este es más frecuente en mujeres, es más frecuente en tronco, seguido de cabeza y cuello, y suele aparecer después de una incisión por afeitado. Aparece de esta forma como una hiperpigmentación dentro de la cicatriz y no conlleva mayor riesgo de melanoma. Sin embargo, hay situaciones en las que se debe repetir la biopsia, es cuando esta hiperpigmentación sobrepasa la cicatriz, cuando hay un crecimiento progresivo o cuando el intervalo de tiempo es más largo antes de la recidiva. Normalmente se pone más de 6 meses. Y bueno, como resumen y conclusión de esta sesión, me gustaría resaltar que las lesiones melanocíticas benignas incluyen una variedad de lesiones que son frecuentes en la población general, son pequeñas, simétricas, homogéneas y de bordes bien delimitados. El uso de la dermatoscopia y el conocimiento de los criterios macroscópicos es fundamental en la evaluación clínica y las lesiones melanocíticas benignas deben ser controladas periódicamente, sobre todo si hay antecedentes familiares o personales de melanoma. Muchas gracias.